Es decir, la planificación en la gestión organizacional. ¿Qué tiene que ver la planificación en la gestión organizacional? ¿Qué es la planificación? ¿Por qué es un proceso? ¿Por qué la importancia de la planificación? ¿Cuáles son los 4 pilares que sostienen la planificación? Y etcétera, etcétera. Ya, a ver. Ustedes han hecho el trabajo, ¿no es cierto? Díganme, señor estudiante, ¿qué es la planificación? La planificación es el esfuerzo que se realiza con la finalidad de cumplir objetivos y hacer realidad los objetivos. Miren, la planificación es un proceso ordenado, sistematizado, de carácter técnico, que utiliza instrumentos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de racionalizar los recursos, porque los recursos son escasos. Con el propósito de direccionar a dónde va a ir la organización, ¿no? Entonces, eso es la planificación. ¿Bien? ¿Qué es la planificación? ¿Por qué la planificación es un proceso? A ver, usted, señorita, dígame, ¿por qué es un proceso? Cuando hablamos de un aspecto cognitivo, estamos hablando de que el conocimiento es de carácter teórico y es de carácter procedimental. Así como en la gestión de proyectos, en la planificación, en las matemáticas y en los idiomas, y en el amor se aprende haciendo. Por eso que la planificación es evidentemente procedimental, es de carácter procedimental, metodológico. Entonces se aprende en la planificación haciendo. Por eso es un proceso. De ahí que viene la parte conceptual de definición, que la planificación es un proceso ordenado, metódico, sistemático, técnico, que está orientado a adelanto de escenarios, es decir, a prever futuros, con el propósito de racionalizar los recursos. Los recursos que son escasos. ¿Cuáles son los recursos? Hay 3 recursos que tienen que ver en la gestión organizacional. A ver, dígame, un primer recurso. Recursos humanos. ¿Cómo? Recursos humanos. El recurso humano es el recurso más valioso, también llamado como capital social, ¿no es cierto? O capital humano. ¿Cuál es el otro recurso? El recurso económico, ¿no? O el recurso financiero. El recurso económico es aquel que está presupuestado en la gestión de proyectos, y el recurso financiero es aquel que se consigue a través de entidades financieras o de un proceso, digamos, de carácter integral para poder desarrollar en toda su integridad el proyecto o el proceso de la planificación. ¿No es cierto? ¿Por qué de la importancia de la planificación en la gestión organizacional? A ver, señorita, usted que hizo el trabajo, ¿por qué de la importancia de la planificación? ¿Por qué tenemos que planificar necesariamente en la gestión organizacional? ¿Por qué es importante? Ya, pase, por favor. Señorita, le he dicho por qué es la importancia de la planificación. Es importante porque ya se tienen los objetivos y las acciones y si no planificas, pues no se va a lograr la consecución de los objetivos y lo que se ha planeado, lo que se está planificando. ¿Por qué? Porque en la gestión organizacional necesitamos prever futuros, necesitamos
prever escenarios. Necesitamos racionalizar nuestros recursos humanos, económicos y materiales. Ese era otro recurso que faltaba, ¿no es cierto? ¿Y por qué racionalizar? Porque necesariamente tenemos que priorizar. ¿Por qué priorizamos? Porque los recursos son escasos, ¿cierto? Entonces, como que los recursos son escasos, es necesario priorizar. Entonces, ¿a través de qué priorizamos? ¿A través de qué racionalizamos? ¿Y a través de qué prevemos los futuros o los escenarios? A través del proceso de la planificación, ¿cierto? De ahí su importancia, ¿ya? Entonces ya hemos respondido qué es, por qué la planificación es un proceso y por qué de la importancia de la planificación en la gestión organizacional. ¿Cuáles son los 4 pilares de la planificación? A ver, un voluntario, por favor. ¿Hay voluntarios? Usted, señorita, dígame cuáles son los 4 pilares que sostienen el proceso de la planificación. El planeamiento. El planeamiento. ¿Cuál es el otro proceso? La organización. ¿Cuál es el otro pilar? El planeamiento, la organización, luego la dirección y finalmente el control. ¿Cuál es ese pilar del planeamiento? ¿Qué hacemos con planeamiento? Construimos la visión, la misión, los objetivos estratégicos, a través de la utilización de métodos y técnicas de análisis. ¿Cuáles son esos métodos y técnicas de análisis que se utilizan para el planeamiento? O sea, para definir la visión y para establecer la misión. El FODA. Es una de las técnicas, es una técnica americana, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir el FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El FODA comprende un entorno interno y externo. En el interno, ¿qué es lo que se ve? En el interno están las amenazas. Las fortalezas y las debilidades. Esas son posibles de controlar, ¿ya? Las fortalezas son las potencialidades que tiene la organización, ¿no es cierto? Las mismas que son posibles de ser controladas por nosotros mismos o por la misma organización. Y las debilidades. ¿Qué son las debilidades? Son las dificultades, ¿cierto?, que tiene la organización. ¿Bien? ¿Y cuál es el entorno externo? Las amenazas y las oportunidades. ¿Qué son las amenazas? Son los peligros, son aquellas instancias que ponen en peligro la organización, ¿no es cierto? Y las oportunidades son aquellos aspectos que le permiten potenciar o aprovechar como ventanas o nichos de oportunidad a la organización, ¿no? Entonces, eso tiene que ver el planeamiento. Y el otro pilar de organización, ¿en qué está considerada la organización? A ver, en relación a la estructura orgánica, ¿no es cierto? ¿Qué es la estructura orgánica? Es el componente que tiene que ver cómo está construido, cómo está establecido la organización, ¿no es cierto?
hay un órgano de dirección, hay órganos de asesoramiento, hay órganos de ¿qué? De apoyo, líneas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces está establecido en relación de cómo está establecido estructuralmente la organización, ¿no? Eso se llama la estructura orgánica, ¿cierto? Que se llama también a través de una representación como organigrama. Luego, ¿qué más tiene que ver con la organización? ¿Qué es el ROF? Es el Reglamento de Organización y Funciones. ¿Qué es el MOF? Manual de Organización y de Funciones. ¿Qué es el CAF? Cuadro de asignación de personal. ¿Qué es el MAPRO? Manual de procedimientos administrativos. ¿No es cierto? Todos esos aspectos tienen que estar en relación a la organización. ¿Y la dirección? ¿Qué tiene que ver la dirección? Con liderazgo. Es decir, aquel ente que direcciona, que dirige la organización, ¿no? Todo está eso en el proceso de la planificación, ¿ya? Planeamiento, organización, dirección. ¿Y la dirección está en función a qué? En relación de capacidades, ¿no es cierto?, cognitivas y procedimentales, y a partir, a través de las experiencias de quién dirige la organización. ¿Están entendiendo? ¿Cierto? Y finalmente, el control. Son las instancias de seguimiento, monitoreo que hay que hacer para el cumplimiento de todo el proceso de la planificación. Podemos nosotros en el pilar del planeamiento establecer o direccionar la mejor visión, ¿no es cierto? ¿Qué es la visión? Es el ideal de la organización, es lo que queremos lograr, es lo que queremos alcanzar, ¿no es cierto? Esa es la visión, es el sueño ideal de la organización. Pero ¿cómo establecemos el sueño ideal o el sueño despierto que le llaman? Es diferente, digamos, a un sueño despierto a un sueño dormido. Cuando la organización tiene los recursos posibles de lograr, ¿no es cierto?, con los que cuentan y es posible alcanzar la visión, es un sueño dormido. Ejemplo, ¿cómo te llamas? Freddy. Freddy quiere comprarse un carro, último modelo, un Land Cruiser Toyota Prado 2016, y tiene ese unidad móvil cuesta $64,000 y tiene $30,000 ya ahorrado ya, y solamente le falta $34,000 para que pueda comprar ese unidad móvil, ¿no? Entonces se propone como visión comprar ese Land Cruiser Toyota Prado 2016, como lo llaman ustedes, un carro ficho, ¿no es cierto? Entonces se establece una misión, tendrá que trabajar más horas extras en algunos lugares, tendrá que prestarse o recurrir, lo que se llama, a estas instancias financieras. Entonces eso se llama sueño despierto, porque es posible que logre su visión, su anhelo, su propósito, ¿no es cierto? Eso es una visión, como un sueño ideal, sueño despierto. Pero sin embargo, si él dice, quiero comprarme un carro, pero no tiene nada en el bolsillo, solamente quiere comprar, ni siquiera trabaja, es un flojo, ni siquiera tiene otras estrategias de cómo lograr lo que quiere. Ese es un sueño dormido. Entonces no va a poder lograr
¿no es cierto?, alcanzar la visión. Esa es la misión. ¿Y qué cosa es la misión? La misión es el rol que desempeña el ente para lograr la visión. ¿No es cierto? Porque todos nosotros tenemos un rol que cumplir, ¿no es cierto?, en relación a una función que cumplir. Hay rol y estatus. El rol es lo que tenemos que hacer. Por eso que la misión es el rol de la organización en la instancia que tiene que hacer para lograr la visión, ¿no? Nosotros socialmente tenemos un rol y un estatus, ¿cierto? ¿Qué es el estatus? El estatus es el lugar que ocupa el hombre en la sociedad, ¿ya? Ustedes tienen un rol, su rol de estudiantes, y tienen un estatus. ¿Cuál es su estatus en la sociedad? En esta organización, digamos, académica de la universidad, están en el componente académico de estudiantes, ¿no? Su estatus son estudiantes. Nuestro estatus social de nosotros, los docentes, somos docentes, ¿no es cierto? Esos son. Es la ubicación, digamos, que el hombre ocupa en la sociedad. ¿Ya? Es el estatus. Bien, entonces, los pilares fundamentales de la planificación son el planeamiento, la organización, la dirección y el control. ¿Cuál de estos pilares es más importante dentro del proceso de la planificación? ¿El planeamiento, la organización, la dirección o el control? ¿O los cuatro son importantes? ¿Ah? Hablen. Sé que elegir sería la organización, pero los cuatro yo creo que sería importante. Los cuatro están implícitamente relacionados y tienen el mismo nivel de importancia. Y estas a la vez se retroalimentan. ¿Ya? Ese es el proceso de la planificación. ¿Esa era la cuarta pregunta o la quinta pregunta? Ya, ¿cuál es la quinta pregunta? ¿A qué se denomina planeación? ¿Cómo? ¿A qué se denomina proceso de planeamiento? ¿Esa es la quinta pregunta? Sí. Ya, ¿a qué se denomina el proceso de planeamiento? A todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Este es el proceso de planeamiento. Esta es la organización, esta es la dirección y este es el control. Específicamente, el proceso de planeamiento está relacionado a establecer la dirección a través de la visión. Está orientado a definir lo que es la misión y los objetivos estratégicos, ¿no? Ese es el proceso de planeamiento, ¿ya? El planeamiento en el proceso de la planificación. Hay diferencias, pero están relacionadas. La sexta pregunta. El plan de desarrollo, el plan operativo y el plan, ¿qué son y en qué se diferencian cada uno de ellos? Ya, usted diga más bien. ¿Qué es el plan de desarrollo? El plan de desarrollo es una herramienta de planificación elaborada participativamente que busca que las instituciones... Para empezar, el proceso de la planificación estratégica es eminentemente participativa. Para empezar, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de la planificación normativa con la planificación estratégica? Antes, quienes hacían el plan eran mentes brillantes, aquellos solamente entre 4 o 5 personas que establecían la imagen objetivo, que ahora se llama visión, establecían qué es lo que tienen que ser los objetivos estratégicos
y era un grupo iluminado. Eso se llama planificación normativa, o sea, la planificación del ayer. Y el documento que ellos elaboraban se llama el plan libro, ¿no es cierto? Y ahora se llama plan de desarrollo o plan operativo. Entonces, ¿el plan de desarrollo qué es? Es un proceso igual, ordenado, sistematizado, metódico, técnico, integral. Cuando estamos hablando de integralidad, estamos hablando de que está establecido en todas las dimensiones. De carácter, ¿cuál es el primer carácter? De carácter social, de carácter económico, de carácter político, de carácter cultural, de carácter ecológico, de carácter ético-moral, ¿ya? Que también son los aspectos que tienen que ver con el proceso del desarrollo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el plan de desarrollo, otra diferencia con el plan operativo, es que es de largo aliento. El horizonte de planeamiento de proyecto es de 5, 10, 15, 20 años. Y ahora ya estamos hablando ya no de planificación estratégica, sino de prospectiva tecnológica o planeamiento prospectivo, que tiene que ver de 50 a 100 años. Mientras que los países desarrollados del occidente o los países occidentales o de Europa ya tienen establecidos a través de la utilización del planeamiento prospectivo, nosotros todavía estamos en pañales. Recién estamos queriendo entrar. En las sesiones de clases anteriores yo les dije que habíamos sido invitados el doctor Tumi y este pechito para precisamente tener ya los lineamientos acerca de lo que es planeamiento prospectivo, ¿no? Que se llama también prospectiva tecnológica. Entonces, el plan de desarrollo es aquella instancia que está orientado a un proceso de largo aliento, ¿no? Dentro de un horizonte de planeamiento de proyecto. ¿Qué es el horizonte de planeamiento de proyecto? A ver, dígame. Es el tiempo que establece la duración del proyecto. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, ¿no es cierto? Eso es la temporalidad de la duración del proyecto, ¿no es cierto? Otra pregunta. La séptima, creo. ¿Qué es la misión? ¿Qué es la misión y objetivos estratégicos? Ya nos hemos adelantado, ¿no? ¿Qué es la visión? ¿Qué es la misión? ¿Y qué son los objetivos estratégicos? A ver, dígame, ¿quién hizo qué es la visión? A ver, usted. Ya, la visión es el ideal, se basa en lo que quiere ser, ¿no? En un futuro a largo plazo, ¿no? Eso básicamente es la visión. ¿La misión? ¿Qué es la misión? La misión, acá porque no nos pide la misión, nos dijo, ¿qué es la visión y objetivos estratégicos? ¿Qué es la misión y objetivos estratégicos? ¿Qué es la misión? Profesor, la pregunta está un poco más... Ya, ¿quién me puede decir? Este estudiante es un gasto, no es una inversión. Porque la pregunta es, ¿qué es la visión, la misión y los objetivos estratégicos? ¿Y en qué se diferencian cada una de ellas? A ver, la misión. La misión es lo que la empresa se propone a largo plazo. El primer paso del plan es la misión. Es la función, es el rol que debe cumplir la organización para alcanzar la visión. ¿No es cierto? Es lo que tenemos que hacer. Si no hacemos eso, fracasamos. No vamos a poder lograr nuestra visión. ¿Y a través de qué hacemos la misión? A través del cumplimiento y el logro de los objetivos estratégicos. ¿Qué son los objetivos estratégicos?
A ver, ¿quién respondió esa pregunta? Ojo que los que están respondiendo están siendo tomados en cuenta para que puedan tener posibilidades de tener mejores notas, ¿no? A ver, ¿quién ha hecho? Ya, usted dígame. Son productos o metas cuyo logro sea constatable y son factibles de realizar en plazos determinados con los recursos disponibles. Ya, son los componentes de lo que se logra a través del análisis del FODA, cuando hacemos el cruce de las fortalezas, de las debilidades, de las oportunidades y las amenazas, pues esto de la organización es cuando establecemos componentes, como por ejemplo la organización social académica de la Universidad Nacional del Altiplano. En función a qué componentes se tendrían que hacer los objetivos estratégicos. A ver, joven, por favor, atienda. ¿Cuál es el fundamento o cuál es la función o cuál es el rol social, digamos, de la universidad? ¿Qué debe hacer la universidad? Primero, antes era formación profesional, investigación y proyección social. Entonces, en función a esos tres componentes que tiene que hacer la universidad, se tendrían que hacer los objetivos estratégicos, ¿no es cierto? Objetivos estratégicos orientados a hacer lo que se llama la función académica de enseñanza, orientado a la formación profesional. Los objetivos estratégicos relacionados ¿a qué? A la investigación. Ahora, el nuevo rol de la universidad ya no es la formación profesional, es la generación de conocimiento. ¿A través de qué? A través de la investigación. La misma que debe servir para ser revertido para la enseñanza. La misma que debe ser orientado para la solución de los problemas, ¿cierto? Y la satisfacción de necesidades de la comunidad. Porque la universidad no se ha hecho para formar profesionales, se ha hecho para generar conocimiento, la misma que debe servir para mejorar los niveles de vida y calidad de vida de la sociedad, de la región, del lugar donde está inscrito, donde funciona la universidad. Es el rol social de la universidad. ¿No es cierto? ¿Cuál es la última pregunta? ¿Qué es el análisis FODA y SOF? ¿Y qué funciones cumple cada una de ellas como proceso de planeamiento? ¿Y a qué es el análisis FODA? Ya lo han dicho, ¿no es cierto? Lo han adelantado. El análisis SOF. El primero era un método, una técnica americana, ¿no es cierto? Ya de los 50, 60 años. Y el SOF es una técnica alemana que ha utilizado la GTZ. ¿Qué quiere decir? Ziel, Operatum, Planning. El proceso de formulación de proyectos. A partir de esta técnica o de análisis del SOF, es más conocido como árbol de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué busca o qué establece el árbol de problemas? El problema central, las causas que originan el problema central y los efectos o las consecuencias. Del problema central se establece el objetivo general, de las causas, los objetivos específicos y los efectos y las consecuencias, la finalidad. Y esta también se utiliza no solamente para hacer los proyectos, sino también para hacer lo que se llama el proceso de investigación. ¿Ya? ¿Algo más? Ya. Ahí hacemos un paréntesis.